Hola, hola, mis corazones enamoradizos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de pequeñas alegrías y grandes sueños. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje lleno de pasión desbordante e intriga que te mantiene al filo del asiento, celos que consumen el alma, sonrisas robadas que iluminan el día y miradas que silenciosamente lo dicen todo. Sí, hoy vamos a hablar de dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no, señores y señoras, hoy nos sumergiremos en el mundo fascinante de los dramas turcos románticos, esos que te roban el corazón sin pedir permiso, te hacen suspirar con cada encuentro y desencuentro y te dejan queriendo más, mucho más, incluso cuando la historia ha llegado a su fin. Si eres como yo y te encanta perderte en historias de amor épicas, esas que trascienden las barreras del tiempo y el espacio, con personajes complejos que te hacen sentir cada una de sus emociones, paisajes impresionantes que te transportan a lugares mágicos y tramas que te enganchan desde el primer minuto, entonces estás en el lugar correcto. Prepárense porque les voy a presentar mi top 10 de dramas turcos románticos que, en mi humilde opinión y después de incontables horas de investigación, son absolutamente imperdibles. Pero antes de que empecemos con la lista, les pido un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de dramas y películas, si se sienten identificados con mi pasión por las historias de amor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, que prometo serán cada vez más interesantes y divertidos, y me ayudarán un montón a seguir creando contenido que les guste, contenido que les haga soñar, reír y, por qué no, hasta derramar alguna que otra lágrima. Gracias de antemano por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Apaguen las luces, preparen sus palomitas y prepárense para enamorarse porque aquí va mi top 10 de dramas turcos románticos que te robarán el corazón. En el número 10, dando inicio a nuestra aventura amorosa, tenemos Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie es pura alegría en estado puro, optimismo contagioso y una dosis saludable de locura. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora, creativa y un poco torpe, cuyo espíritu libre choca con las expectativas de su familia. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad y, como si fuera cosa del destino, se enamora perdidamente de su jefe, Kan. La química entre los protagonistas es innegable, la chispa salta en cada escena, y la serie está llena de momentos divertidos, situaciones románticas que te hacen sonrojar y paisajes increíbles de Estambul que te dan ganas de comprar un billete de avión en el acto. Si buscas una comedia romántica ligera, refrescante y que te deje con una sonrisa en el rostro, Erkenci es la opción perfecta. Te aseguro que te sacará más de una sonrisa, y quizás hasta te inspire a perseguir tus propios sueños con la misma pasión que Sanem. Subiendo al número 9, adentrándonos en terrenos más emocionales, encontramos Karasevda, o Amor Eterno. Prepárense para llorar. Esta serie es un drama intenso y apasionante que narra la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que luchan contra viento y marea para estar juntos. Kemal es un ingeniero de minas idealista y trabajador, mientras que Nihan pertenece a una familia rica y problemática. Su amor se ve amenazado por las diferencias sociales, las intrigas familiares y un oscuro secreto que los persigue. Karasevda es una historia de amor prohibido, de sacrificios que duelen hasta el alma y de segundas oportunidades que quizás nunca lleguen. La trama está llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final, cada episodio es una montaña rusa de emociones. Si te gustan las historias de amor dramáticas y conmovedoras, esas que te hacen reflexionar sobre el verdadero significado del amor, Karasevda te encantará. En el puesto número 8, para aligerar un poco el ambiente, tenemos Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica es adorable, encantadora y muy entretenida. Sigue la historia de Hayat, una joven de pueblo que se muda a Estambul para buscar trabajo. Por una serie de malentendidos y coincidencias, Hayat se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa de moda, y Murat, el jefe arrogante, exitoso y perfeccionista, termina enamorándose de ella. La serie está llena de situaciones divertidas, malentendidos hilarantes y momentos muy románticos que te harán suspirar. Si buscas una serie ligera, divertida y que te haga olvidar los problemas del día a día, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Ahora, en el número 7, acercándonos a la mitad de nuestra lista, tenemos Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta serie es una joya de la comedia romántica turca, una verdadera delicia para los sentidos.
Sigue la historia de Daphne, una joven camarera que por necesidad económica acepta un trato un tanto inusual, enamorar a Homer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que Daphne no sabe es que en el proceso de fingir amor, ella también se enamorará perdidamente de Homer. Kiral Kask está llena de momentos divertidos que te harán reír a carcajadas, diálogos ingeniosos que te harán pensar y personajes entrañables que se ganarán un lugar en tu corazón. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te robe el corazón al mismo tiempo, Kiral Kask es tu serie. Llegando al puesto número 6 con la adrenalina a tope, nos encontramos con Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace aún más especial. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal y que, por azares del destino, es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se muda a Altınköy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira, una chica de la alta sociedad con sus propios problemas y secretos. Entre Yaman y Mira surge una conexión inmediata, pero su amor se ve amenazado por las diferencias sociales, las intrigas familiares y los fantasmas del pasado. La serie explora temas como la clase social, la familia, la amistad y el amor, y está llena de drama, romance y una banda sonora increíble que te transportará a la costa turca. Si te gustaba The OC, definitivamente te encantará Medcezir. Y ahora entramos en el top 5 con Sen Kalkapm, o Llama a mi puerta. Esta serie es un fenómeno mundial, un éxito arrollador que ha conquistado corazones en todo el mundo, y con razón. Sigue la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, un exitoso empresario, frío, calculador y workaholic, que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato, se convierte en algo mucho más complejo y profundo. La serie está llena de momentos divertidos que te harán reír a carcajadas, románticos que te harán suspirar y emocionantes que te harán llorar. La química entre los protagonistas es innegable, la trama es adictiva y los personajes secundarios son tan carismáticos que te harán sentir parte de su familia. Si buscas una serie que te haga suspirar, reír, llorar y te robe el corazón por completo, Sen Kalkapm es la serie perfecta. En el número 4, acercándonos al podio, tenemos Yerde o En el interior. Esta serie no es puramente romántica, sino más bien un thriller de acción con toques de drama y romance, pero la historia de amor que se desarrolla entre los personajes principales es tan intensa, compleja y conmovedora que no podía dejarla fuera de la lista. Yerde cuenta la historia de 2 hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía, un héroe que lucha contra el crimen, y el otro en mafioso, un villano que vive al margen de la ley. Sus caminos se cruzan de forma inesperada y se ven obligados a enfrentarse en una lucha a muerte. La serie está llena de acción, suspense y drama, pero también tiene momentos de ternura, romance y sacrificio que te tocarán el corazón. Si buscas una serie que te mantenga al borde de tu asiento, te haga pensar y te haga sentir una montaña rusa de emociones, Yerde es la serie ideal. Subiendo al podio en el número 3, rozando la gloria, encontramos Güneşinkler, o Las hijas del sol. Esta serie es un drama juvenil con toques de comedia romántica, una bocanada de aire fresco para el alma. Sigue la historia de Güneş, una profesora de literatura que vive en Izmir con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. Güneş se casa con Haluk, un hombre rico y poderoso, y se muda a Estambul con sus hijas. Las hijas de Güneş tendrán que adaptarse a su nueva vida, enfrentarse a los desafíos del amor, la amistad, la adolescencia y los secretos familiares. La serie está llena de momentos divertidos que te harán reír a carcajadas, románticos que te harán suspirar y dramáticos que te harán llorar a moco tendido, y te hará recordar tus propios años de juventud. Si buscas una serie que te haga reír, llorar, suspirar y te haga sentir joven de nuevo, Güneşinkler es una excelente opción. Y ahora llegamos al segundo puesto, el subcampeonato con Aşk Memnu o Amor prohibido. Prepárense para un drama de época que te dejará sin aliento. Esta serie es un clásico de la televisión turca, un referente del género, y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa, ambiciosa y un tanto superficial que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven apuesto, carismático y mujeriego, y ambos inician una relación clandestina que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una historia de amor prohibido, de traición, de obsesión y de decadencia.
La serie está llena de drama, pasión, elegancia y un vestuario impresionante, y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Si te gustan los dramas de época con un toque de intriga, romance y tragedia, Aşk Memnu es una serie que no te puedes perder. Y finalmente en el primer puesto el drama turco romántico que, en mi opinión, es el mejor de todos los tiempos, la joya de la corona, el rey del romance * redoble de tambores *. Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie es un clásico atemporal, un referente del género, y cuenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda que necesita dinero desesperadamente para pagar el tratamiento de leucemia de su hijo Kaan. El jefe de Sherazad, Onur, un hombre rico, poderoso y atormentado por un pasado traumático, le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con él. Sherazad acepta la propuesta, desesperada por salvar la vida de su hijo, pero ambos terminan enamorándose. Binbir Gece es una historia de amor, de sacrificio, de segundas oportunidades y de redención. La serie está llena de drama, romance, momentos muy emotivos y actuaciones magistrales. Si aún no has visto Binbir Gece, te la recomiendo encarecidamente. Te aseguro que te robará el corazón, te hará creer en el poder del amor y te dejará pensando en la historia durante días, incluso semanas. Y ahí lo tienen, mis queridos corazones enamoradizos, mi top 10 de dramas turcos románticos que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y les inspire a sumergirse en el maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Para recapitular un poco, hemos recorrido desde la frescura y el optimismo de Erken Cikus, hasta la intensidad dramática y la profundidad emocional de Binbir Gece, pasando por comedias románticas adorables, dramas juveniles llenos de energía y dramas de época que te dejarán sin aliento. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única, pero todas comparten un elemento en común: te robarán el corazón, te harán creer en el amor y te transportarán a un mundo de fantasía donde todo es posible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis recomendaciones y por compartir mi pasión por los dramas turcos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus dramas turcos románticos favoritos? ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido? ¿Alguna joya escondida que merezca ser descubierta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus recomendaciones y sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las historias de amor, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste, contenido que les haga soñar, reír y enamorarse. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buenas vibras, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis corazones enamoradizos. Que el amor los acompañe siempre.